Bueno, buenos días, feliz sábado, hermanos. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo está la iglesia de Jehová? Amén. Sí. Amén. Como hemos estado anunciando, ¿verdad? Hoy es el Día Internacional o el Día Global de la Juventud, ¿verdad? Donde el tema, como lo hemos visto y como lo han puesto acá, es Show Up in the Cities, anunciar a las ciudades o presentarse a las ciudades, ¿verdad? Entonces, espero que no hayan pensado, ¿verdad?, que este es un tema específico para los niños, ¿verdad? Porque les vengo a decir que aquí todos somos jóvenes. Aquí no veo a alguien que no sea joven. ¿Por qué digo eso? Más bien, que no sea un joven adventista. ¿Dos? Perfecto. Entonces, aquí no hay alguien que no sea joven adventista. ¿Por qué? ¿Quién aquí se sabe el blanco de la sociedad de jóvenes o de los jóvenes adventistas? El blanco. Se sigue apagando. ¿Quién se lo sabe? Bueno, el blanco de los jóvenes adventistas o de la sociedad de jóvenes es llevar el mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación. Entonces, no sé de ustedes, ¿verdad?, pero para mí esa es una misión, un blanco que todos debemos internalizar. Y a todos nosotros debemos llevar este evangelio, ¿verdad?, este mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación. A veces lo cambian por mi generación, ¿verdad?, pero en realidad es a todo el mundo en esta generación viviente, ¿verdad? Entonces, antes de meterme bien enfocado en este tema, quisiera pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te doy por este privilegio que me has dado, Señor, para poder ser portador de tu palabra. Amén. En este momento te pido, Señor, que las palabras que salgan de mi boca vengan de lo alto, Señor, y que sea el mensaje que has puesto para tu pueblo, Señor. Pido que tu Santo Espíritu se derrame sobre todos nosotros para poder internalizar y llevar este mensaje en nuestros corazones, Señor, de tal manera como el amor de Cristo nos constriñe, que este mensaje lo podamos llevar a todo este mundo que nos espera. Amén. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es este mensaje, verdad, que andamos hablando? Este mensaje del advenimiento, el Evangelio eterno. Eso lo podemos encontrar con el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Más bien la lectura bíblica es el preámbulo al mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Y como vemos, el blanco viene directamente de nuestra lectura bíblica. Y si lo leemos una vez más, nos dice: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Verdad? Entonces, nuestro tema hoy, Show Up in the Cities, va bien relacionado con este llamado, ¿verdad? Este llamado a llevar este Evangelio eterno. Pero antes de poder llevarlo, hay que comprenderlo un poco más, ¿verdad? Entonces, quiero usar el mensaje del primer ángel como trampolín para poder hacer realizar o comprender qué es este mensaje que llevamos y por qué lo estamos llevando al mundo y de qué formas lo podemos llevar, ¿verdad? Entonces, el mensaje del primer ángel lo encontramos en el siguiente versículo. Entonces, si seguimos leyendo en Apocalipsis 14:7, quiero que me acompañe. Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué bello mensaje, porque nos está diciendo, primeramente, ha comenzado un juicio. ¿Qué juicio? ¿De qué juicio estamos hablando aquí? Este juicio se anunció desde el profeta Daniel, más bien desde el mero principio de la creación, ¿verdad? Cuando
Jesús iba a triunfar sobre la maldad, ¿verdad? Iba a conquistar y ser victorioso. Y entonces este mensaje que estamos llevando es que ya ha comenzado ese juicio. Y si seguimos con los otros mensajes, el segundo mensaje nos dice, ya ha caído Babilonia. ¿Qué significa eso? Significa que ya Jesús ha triunfado. ¿Amén? Entonces, Amén. y si continuamos todavía aún con el tercer mensaje, nos dice que cada uno que adore a la bestia tomará o beberá de la copa de ira de Dios. Entonces, enfoquémonos otra vez en el primer mensaje, ¿verdad? Porque ha comenzado este juicio final, este juicio eterno, y nos pide tres cosas al respecto. Nos pide a reverenciar a Dios, o en muchas Biblias nos dice temer a Dios, darle gloria y adorarle, ¿verdad? Entonces quisiera que entendamos qué nos está diciendo este ángel con estos tres llamados, ¿verdad? Comenzando con reverenciar a Dios. El reverenciar, temerle, obvio, ya que hemos estudiado, sabemos que cuando nos dice temer a Dios no significa tenerle miedo, ¿verdad? No, porque miedo es algo que te quiere alejar de Dios. Aquí es muy lo contrario, nos debemos acercar a Dios todavía más. Eso es la reverencia a Dios, acercarnos y honrarlo. Y podemos encontrar un ejemplo de cómo podemos honrarlo, cómo podemos reverenciarlo en Salmos 34, 11 y 14. Quisiera que me acompañaran a Salmos 34, 11 y 14. Un amén cuando lo tengan. Amén. Amén. Y dice así: venid, hijos, oídme, el respeto del Señor os enseñaré. ¿Quién desea vida y apetece muchos días buenos? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Amén. Amén. Ahí ya está casi toda la instrucción que uno necesita, ¿verdad? Para poder reverenciar a Dios. Pero entendamos qué es lo que nos está diciendo este salmo. Lo que nos está implicando aquí es que la reverencia empieza con la obediencia, ¿verdad? Obediencia a Dios, ¿verdad? Obediencia a Dios y a su ley, que nos ha dejado a través de los 10 mandamientos, y cuando Él regresó a clarificar la ley todavía más, nos dejó un mandato simplificado para que todos podamos entender. Y si me acompañan a Mateo 22, 37 y 34, encontraremos cuando a Jesús le piden cuál es el mayor mandamiento. Y Jesús responde de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Entonces aquí estamos comprendiendo que, digamos, hay un componente donde debemos darle gloria solemne a Dios, ¿verdad? Significando que uno debe adorarlo a Él y a Él únicamente. Pero luego también tenemos otro componente de cómo reverenciar a Dios, y es amar a nuestros prójimos. Entonces, ¿cómo amamos a nuestros prójimos? ¿Verdad? Entonces, eso es algo que vamos a aprender en esta mañana. Bueno, si continuamos, también nos llama a darle gloria a Dios. Ahora, darle gloria, la palabra gloria en realidad es un concepto bastante complicado para poder desarrollar, y más bien pudiera pasar toda la mañana hablando de la gloria. Mas, sin embargo, quisiera darles un resumen bastante sencillo, y es que la gloria es un producto de cuando nosotros somos obedientes a Dios. ¿En qué les hablo con eso? En otras palabras, darle gloria a Dios es reconocer que los triunfos y las bendiciones que nosotros recibimos,
¿verdad? Vienen de lo alto, Amén. ¿verdad? Y digamos, cuando lo ponemos en práctica y cuando lo expresamos a los demás, así le estamos dando la gloria al Creador, al dador de todos los bienes, al dador de la vida y el que nos bendice todos los días al darnos la vida y todos los bienes que recibimos, ¿verdad? Y si me acompañan a Romanos 3, 23, 24, vamos a ver por qué es una gran cosa tener esta gloria, ¿verdad? Romanos 3, 23 y 24 nos dice: por cuantos todos pecaron y han caído de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? La gloria la perdimos desde que entró el pecado, ¿verdad? Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, con la gloria de Dios ya puesta en nuestro simiente, en nuestro ser. Mas, sin embargo, cuando entró el pecado, eso se fue. Pero aquí nos dice algo glorioso, que somos gratuitamente justificados por Cristo. Amén. Entonces, para poder darle gloria, también debemos aceptar este sacrificio que Cristo dio, su vida, para que todo el que creyere en Él, para que tú creyeres y más tengas vida eterna. ¿Verdad? Entonces, ahí vamos con dos de los requisitos que nos tiene el ángel. Por último, nos llama a adorarlo a Él, ¿verdad? ¿Quién es Él? El que creó los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¡Qué poético! ¿Verdad? Hay que recordar, hermanos, que nosotros fuimos creados, ¿verdad?, con la intención para alabar a Dios, para adorarlo a Él y a Él únicamente. Entonces, aquí lo que nos está diciendo este ángel, o este mensaje a través del primer ángel, es que, primeramente, hay un Dios y un Dios solo, ¿verdad? Un Dios viviente, que creó todo lo que vemos y todo lo que podemos disfrutar. Todos los universos y la galaxia que podemos observar fueron creados por un solo Dios. Y es el Dios que vive y nos ama a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, todavía aún, ¿verdad?, con el pecado que entró, digamos, nosotros estamos siendo juzgados, ¿verdad? Porque como perdimos la gloria, ¿verdad?, nosotros ya no podemos por nosotros mismos adorarlo, ¿verdad? No podemos darle gloria, no podemos realizarlo por nuestros mismos motivos, sino tenemos un abogado allá en el cielo que está abogando por nosotros, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, pidiéndole y rogándole al Padre que tenga misericordia por mí, que tenga misericordia por ti, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no podemos alabarle a Él que está abogando por ti, por mí, ¿verdad? Entonces, ese asunto de la adoración empieza con la consagración, ¿verdad? Empieza con el reconocer que Cristo dio su vida por mí, por ti y por ti, y por cada uno de los que estamos aquí, dentro de estas paredes y por afuera. Empieza allí, ¿verdad? Al reconocer que Cristo es nuestro Salvador y que, digamos, Él está intercediendo por nosotros. Y luego con la adoración seguimos al mantener una comunicación con Él, ¿verdad? Al orar, ¿verdad? Al cantar, como decimos, aunque diría, alabar y cantar son cosas diferentes. Uno puede cantar, pero a veces uno puede cantar sin alabar a Dios. Entonces para alabar y saber alabar a Dios, hay que, digamos, internalizar este gozo, porque, digamos, ¿acaso no estamos felices que Dios dio su vida, que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros? Entonces, cuando cantamos, hay que cantar con alegría, hermanos. Digamos, se tiene que sentir ese gozo, un gozo profundo y de una manera íntima con nuestro Dios. Por esos motivos, de verdad, digamos, es imposible, y les digo de una vez, imposible alabar a Dios con cara triste. Es imposible, ni lo intenten, porque uno no puede alabar y darle gloria a Dios si uno está triste, ¿verdad? Si uno no siente el gozo,
la pasión por Dios, si uno no anhela esta lección como lo que estábamos estudiando en la lección esta semana, ¿verdad? Entonces, también hay otra manera de adorar y alabarle a Él. Y eso es a través del servicio. ¿Verdad? ¿Qué servicio? ¿Verdad? El servicio es actuar la buena voluntad hacia los demás. Recordemos qué es lo que nos había dicho al principio, ¿verdad? En Mateo 22, 37 al 40, nos dijo: amarás a tu Dios con todo tu alma, con todo tu ser. Pero también nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, eso es una clave importante, que para poder adorar a Dios también hay que servir, hermanos, porque digamos, Mateo 25, 40 nos lo demuestra de una manera bien clara. Digamos, ahí es cuando Jesús les está contando del juicio divino. Entonces, para parafrasearlo, en este instante, digamos, Jesús estaba contando de que en el final habrán dos lados, ¿verdad? La diestra y en siniestra. Y algunos le dirá, cuando les dé el reino de los cielos: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera. Y entonces esos redimidos dirán: ¿y cuándo te vimos así? ¿Verdad? Y si vamos al 25-40 de Mateo, nos dice: y el rey les dirá: os aseguro, cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Es decir, al servir, uno directamente está adorando a Dios con ese servicio, porque cuanto me lo hiciste a uno mío, ¿verdad? Cuanto lo hiciste a uno de tus hermanos, a mí también me lo hiciste, dice Jehová, ¿verdad? Entonces, una manera bien clave para poder adorar a Dios es a través del servicio. Entonces, también si vamos a ver, no me quiero adelantar demasiado, pero Mateo, ¿cuál era? Era el 20, el 28, nos dice, Mateo 20, 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, así si Jesús, siendo nuestro Maestro, Señor nuestro, Él vino a servir a los demás y por más dio su vida por nosotros, ¿cómo nosotros no tenemos ese deber, verdad, de servir a los demás, verdad? Jesús nos dio su ejemplo, un ejemplo. Él vivió una vida de servicio a los demás. Entonces, así de igual manera nosotros, para poder llevar este mensaje, debemos vivir una vida cristocéntrica, que es de servicio, ¿verdad? Entonces, si regresamos a lo que es Apocalipsis 14:6, lo que es nuestra lectura bíblica, nos dice: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. No sé de ustedes, pero yo no veo a ángeles predicando así en el cielo, volando por las nubes, anunciando estas cosas que hemos leído y estudiado. ¿Por qué será? Es porque nosotros somos esos ángeles, ¿verdad? Esto es un llamado hacia nosotros, hacia la iglesia verdadera, la iglesia adventista, que debe llevar este mensaje hacia todo el mundo. Entonces, cuando dice, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo, Juan nos estaba viendo a nosotros, a la iglesia adventista que repartía este evangelio. Ahora, desafortunadamente, nosotros vivimos en un tiempo donde el llevar la Biblia es considerado casi como un crimen de odio,
porque la realidad es que nosotros estamos viviendo en una Babilonia espiritual. ¿A qué me refiero por eso? La Babilonia, en Babilonia, cuando Daniel y sus amigos y también todo el pueblo de Israel fue llevado cautivo, ellos estaban en un mundo donde no podían practicar sus propias creencias y más bien estaban siendo forzados a dejar sus creencias, a dejar de adorar a Dios. Entonces, eso es algo que estamos viviendo hoy en día también. Aunque no hay una potestad, por decir así, que está diciendo tú no puedes adorar, pronto viene, dicho sea de paso, cuando caigan las leyes dominicales, pero digamos, tenemos muchos otros estigmas que nos están afectando, que están tratando de sacarnos de esta consagración. Les doy un ejemplo bien sencillo. ¿Por qué es tan fácil pasar una hora en este móvil que pasar una hora en esto de aquí, que es el manual de nuestras vidas? ¿Por qué será que es tan difícil pasar solo una hora meditando en su palabra? Eso viene de los estigmas sociales que se nos ha inculcado desde que empezó la tecnología. Digamos, la tecnología tiene sus bienes y también tiene sus males, ¿verdad? Entonces uno, cuando pasa el tiempo, tiene que tener en cuenta, tenemos que tener en mente, en cuenta, cuánto tiempo estamos pasando con estos factores. Porque recordemos, la adoración empieza con la consagración, ¿verdad? Entonces, en eso, ¿qué es consagrarse a Dios? Es poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? Entonces, si ponemos a nuestros móviles en primer lugar y estamos predicando que nosotros vamos y somos este ejemplo y vivimos esta vida cristocéntrica, ¿estamos siendo honestos? ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. La adoración, digamos, empieza con la consagración y se mantiene con la adoración, con la alabanza, con las oraciones y tal, y con el servicio también, que es el propósito del Día Global de la Juventud. El Día Global de la Juventud es para que los jóvenes podamos ir a servir a nuestras comunidades, ¿verdad? Aunque yo les voy a decir algo, no debería ser el Día Global de la Juventud el único día que nosotros vamos a servir a nuestras comunidades. Esto debería ser cosa de todos los días, ¿verdad? En todo tiempo nosotros debemos estar reflejando, ¿verdad?, el carácter de Dios, el carácter servicial, ¿verdad? Si queremos llevar la gloria a Dios a los demás y compartir y enseñar que Cristo está en nuestras vidas, hay que vivir esta vida servicial, hay que vivir adorando a Dios, poniendo a Dios en primer lugar, ¿verdad? Entonces, aunque a veces sea difícil llevar la Biblia en muchos lugares, la otra manera de predicar del Evangelio y llevar el Evangelio a los demás es vivir el Evangelio, ¿verdad? Como dijo Pastor Danny, ser el sermón, be the sermon, ¿verdad? Sed el Evangelio, vive ese Evangelio hoy, para que así mañana y hoy mismo también puedas llevar ese mensaje a los demás, porque les voy a contar algo, un secreto más bien, que no es tan secreto, y eso es que el mundo nos está viendo, ¿verdad? En todo momento estamos bajo la atención y bajo los ojos del mundo, está queriendo vernos fallar, ¿verdad? Entonces, el mundo se da cuenta y la gente se da cuenta y reconoce cuando uno es hijo de Dios, ¿verdad? Y cuando uno lo internaliza. Yo en una ocasión estuve en un avión viniendo o regresando a casa más bien. Y digamos, ahí en conversación estábamos hablando, digamos, honestamente ni le hablé a este sujeto, digamos, al principio, pero durante la duración del vuelo, él me dijo, oye, como que tú eres cristiano, ¿verdad? Y le digo, sí, ¿cómo te diste cuenta? Y dice, no, es que tú actúas muy diferente, solo en tu forma de hablar
eres diferente, ¿verdad? Entonces, solo al escuchar nuestro lenguaje, ellos se dan cuenta quién en verdad está detrás de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, debemos tener en cuenta y debemos hacer lo más posible para poder vivir el Evangelio con nuestros actos, ¿verdad? Y con nuestra lengua, ¿verdad? Entonces, si vamos a Mateo, capítulo 10, y no lo tengo escrito, por eso me lo estoy poniendo de memoria, es los versículos 5 al 8. Mateo 10, y también en los otros evangelios, es cuando Jesús está eligiendo a sus 12 discípulos, ¿verdad? Y a estos discípulos les dio una misión, ¿verdad? Que empieza con el versículo 5, ¿verdad? Que dice: a estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones: no vayáis a los gentiles ni entréis en ciudades samaritanos, y más bien a las ovejas perdidas de Israel, y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Verdad? Entonces, como hemos usado el refrán, o no el refrán, digamos, siempre hemos usado, digamos, la parábola de las ovejas perdidas, ¿verdad? Hoy no voy a entrar en eso, mas sin embargo, digamos, en todo en derredor hay ovejas perdidas, digamos. Podemos empezar en nuestra iglesia, sí, ¿verdad? Porque igual hay que atender a la iglesia, a los que han escuchado ya el mensaje. Pero créanlo o no, muchos en el mundo saben del mensaje, ¿verdad? Y han por su propia cuenta escogido salirse del Evangelio. Entonces a esa gente también hay que buscarlas, ¿verdad? No solo los que estuvieron en los registros de nuestra iglesia, ¿verdad? Sino también a los demás. Por eso es que, digamos, ahora renovadamente nos pide que vayamos a toda nación y tribu. En este tiempo se lo estaba dando a los discípulos, ¿verdad? Pero hay algo que es trascendente. Dice: id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Eso todavía, digamos, es verdad para nosotros. Y digamos, ¿qué es lo que nos dice el versículo 8? Esos son actos de servicio a los demás. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Entonces, aún en los tiempos de los discípulos, Jesús estaba inculcando que para llegar a la gente hay que servirle. En esos tiempos había la necesidad de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos y echar fuera demonios. Ahora, hoy en día no tenemos esos mismos problemas. Existen, ¿verdad? Pero uno ya no tiene ese don, ese talento para ir a resucitar a los muertos, ¿verdad? Esto ya no es necesariamente nuestro tiempo, pero algo sí es verdad, o algo más bien todavía se sostiene, y es que hay otros problemas, tanto como físicos como espirituales, que nosotros tenemos la responsabilidad de ir a servir a los demás. Por ejemplo, está el estrés. Vivimos en una sociedad 24/7, ¿verdad? Y hasta nosotros los jóvenes, los jovencitos y hasta los niños ya nos estamos estresando, cosa que antes uno vivía feliz de la vida en los ranchos, ¿no? Digamos, viviendo una vida contenta, consagrada también. Ahora, hoy en día, es una vida bien acelerada, ¿verdad? Cosa que ya fue anunciado, ¿verdad? Que en los tiempos finales iba a adelantar, a pasar el tiempo mucho más rápido, cosa que ya fue dicha. Entonces, estrés ya nos está llegando a la juventud. La depresión es algo nuevo, ¿verdad? Si vamos 100 años atrás, la depresión no era algo que se hablaba, no era un tema corriente, ¿verdad? Pero ahora sí, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros ahora debemos ofrecer servicio, ofrecer alivio, ¿verdad? A esta población, a estas tribus, a esta gente que necesitan de Dios, porque estas cosas que suceden porque les falta
de Dios, ¿verdad? Si nosotros vivimos con Dios en nuestros corazones, estamos viviendo en la luz, ¿verdad? Cuando nos salimos de la luz es cuando nos empiezan a suceder todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo en nuestras comunidades es que falta llegar a esa luz, ¿verdad? Falta que nosotros lleguemos a dar ese anillo. Justo este viernes, ¿verdad? Originalmente ni lo iba a incluir, porque ni había ocurrido todavía. Mientras estaba escribiendo este sermón, llega mi compañero de escuela, mi roommate, digamos. Con él casi no he hablado mucho, voy a ser honesto, con él casi no bregué demasiado. Más en este momento que andaba escribiendo de esto, ¿verdad? Llega con un problema pesado, cosa que él nunca antes me había expresado, ¿verdad? Y sentí que en ese momento, digamos, tenía dos decisiones que hacer, o dos opciones. O sigo en mi mundo escribiendo este tema, o le presto mi oído, le presto atención, le presto mi servicio, mi consolación, a consolarlo. Entonces, en ese momento tuve el privilegio para poder escucharlo y orar por él. Cosa que nunca había hecho, en los 3 años que he vivido con él, nunca había tenido esa oportunidad. Mas, sin embargo, esa oportunidad se prestó y tuve la oportunidad de recordarle, mi amigo, tú creciste en la fe, regresa a Él. ¿Verdad? Esto es lo que estás pasando, digamos, Dios tiene la respuesta. ¿Verdad? Entonces, a veces uno para servir o para llevar el Evangelio no es simplemente de llevarle las Escrituras, ¿verdad? Una muy buena manera de hacerlo, ¿verdad? Para predicarle las Escrituras, pero la otra es vivirla y compartir de su testimonio también, ¿verdad? Entonces, ahora, en este día somos llamados como jóvenes adventistas, ¿ok? Quizás no se consideren joven de edad, pero jóvenes adventistas somos todos, porque ¿qué es lo que nos dice Jesús? Para entrar al reino de los cielos tienes que tener un corazón como niño. ¿Y cuántos de aquí quieren entrar a los reinos de los cielos? Amén. Entonces, quiero que crean por un segundo tan siquiera que aquí todos somos jóvenes adventistas. Ahora somos llamados a ir a nuestras comunidades a compartir el mensaje, ¿verdad? Este mensaje que Cristo vive y Cristo viene pronto por ti y por mí, ¿verdad? En los tiempos de antes, a sus discípulos les dijo: id y bautizad a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que les he mandado. Eso fue en los tiempos de atrás. Ahora nosotros, discípulos, tenemos que buscar y hacer discípulos, no solo predicar de las palabras, sino a discipular, ¿verdad? Y a compartir, no con la palabra, claro, sí, indispensable, pero también con nuestras vidas, ¿verdad? Con nuestro testimonio. Entonces, en esta mañana quisiera invitarles a que nos encomendemos a Dios, a recordar que debemos reverenciarlo con nuestra vida, con nuestra obediencia, ¿verdad? A darle gloria, al reconocer que Él es el dador de todo, todas las bendiciones que recibimos, ¿verdad? Y alabarle, adorarle con nuestro servicio y con nuestro servicio.